Dice la Biblia en Jueces 2:10. Después de que toda esa generación murió, creció otra generación que no reconocía al Señor ni recordaba las cosas maravillosas que Él había hecho por Israel. Esta historia se repite una y otra vez. Se va una generación y se levantan otras. Y esas generaciones no se acuerdan, no reconocen y no tienen al Señor en sus vidas. Y esa historia no es del pasado, es una historia presente. Y cada vez que la he leído me he preguntado, ¿y quién es el responsable? ¿Los padres que no encaminaron a sus hijos? ¿O los hijos que no siguieron el camino de sus padres? Y la respuesta es sí. Sí somos responsables. Porque todos somos hijos y todos fuimos llamados a ser padres. Inclusive, si no eres padre biológico, puedes ser padre espiritual. Y eso es lo que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Y en la cultura que vivimos, esta cultura global, diversa, compartimos tantos valores, tantas ideas, tanta diversidad, que también nos ha confundido. Las nuevas generaciones no pueden responder a preguntas claves ahora. ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué valor y lugar tiene una mujer? ¿Cuál es el propósito de la familia? ¿Y por qué es importante la figura de un padre? No podemos contestarlos con claridad. Las nuevas generaciones no saben si esto acaso tiene valor, tratando de definir la familia de una manera diferente. Los valores que Dios nos dejó en su palabra, para muchos puede sonar anticuado. Sin embargo, es el pegamento que sostiene nuestra alma, que sostiene a la familia y que sostiene a la sociedad por siglos. Cuando leemos el libro de Génesis, dice la Biblia que Dios tomó el polvo de la tierra e hizo al varón. Y después dijo, no, está bien que esté solo y voy a hacer a la mujer, pero Dios no tomó otra vez la tierra del mundo e hizo a la mujer. No, Él tomó del hombre, sacó una costilla. Y al hacer esto, nos estaba hablando a las generaciones, porque la fuente de la cual Dios forma la humanidad es el mismo hombre. Del hombre que hizo, tomó, y Él es la fuente. Y esto, de una manera simbólica, anunciaba el lugar y la función paternal del varón. No solo genéticamente, porque es un mismo gen de donde salió. La misma base de genes de la que creó a Eva es la base del hombre. No hubo otra base de genes, son los mismos genes. Pero también espiritualmente, seguimos los pasos de Adán. La palabra padre en hebreo, la has escuchado seguramente muchas veces, como decía Jesús a su padre, Abba, que significaba papito, papá, una palabra cercana. Bueno, la raíz de la palabra Abba es Ab, con V, A-V. Y esa palabra significa padre, antepasado, fuente, fundador, protector, cabeza de una familia. Adán representaba todo esto, la naturaleza espiritual del padre, pero también, como lo puedes leer al principio, la naturaleza del hombre que quiere ser autónomo de Dios. Dios le daba la capacidad de ser padre en ese momento, pero al mismo tiempo se convirtió a Adán en el primer hijo rebelde, desobedeciendo al padre. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado al mundo, refiriéndose a Adán. Y Dios le pidió cuentas de esa desobediencia a Adán, al hombre, por la desobediencia de su casa. No fue primero Dios con Eva, fue Dios primero con Adán. Y es muy claro, esta asignación que muchas veces no cumplimos y entonces decimos, el hombre fuchi, el esposo no lo necesitamos, el varón
No lo queremos en nuestra vida porque no ha cumplido esta función de padre, de tomar la función de protector, de fundamento, de fuente que provee, de cabeza de la familia. Y hemos visto, no sé si has escuchado tantas estadísticas que salen, de las consecuencias de que un papá, un varón, no tome su lugar en la sociedad, en la familia. Una tras otra estadística de cómo la ausencia de, no tan solo físicamente no está en casa, sino que no cumple su función, afecta a sus hijos, el desempeño académico, la delincuencia, las enfermedades de salud mental, los embarazos fuera del matrimonio, destruyendo el futuro de sus generaciones. En pocas palabras, afecta la dirección de la vida de los hijos y su sentido de valor y de propósito. No es solo que no aportes económicamente, varón, a tu familia, no es todo lo que necesita, sino que el futuro de tus hijos depende también de la calidad de la relación que tienen contigo. Y si no nos lo dijo nadie antes, ¿cómo vamos a cambiar nuestra manera de actuar? ¿Cómo vamos a corregir si nadie nos enseñó? Si no tuvimos un padre que nos orientó. Entonces, es cierto, los padres han sido responsables, pero también los hijos tienen responsabilidad. Otras cosas que podemos saber en cuanto a la paternidad aquí en la palabra, si has notado cómo narra una generación, otra generación, y ves las genealogías en la Biblia, y puedes ver abiertamente, unos más que en otros, la vida de estas personas. ¿Cómo deciden ser cabeza de familia? Unos buenos, otros buenos y malos, porque nadie es perfecto, todos tienen algo. Y puedes ver la reacción a la consecuencia en sus hijos. Y estas relaciones, estas historias, tienen, diría yo, que causar en nosotros estas preguntas. ¿No te has cuestionado? Bueno, ¿y qué clase de hombre quiero ser? Al ver todos estos ejemplos. ¿Qué clase de legado le voy a dejar a mis hijos? ¿Les voy a dejar un negocio? ¿Les voy a dejar un oficio? ¿Les voy a dejar una cuenta en el banco? ¿Les voy a dejar una casa? ¿Qué les voy a dejar? ¿Les voy a dejar un ejemplo para que ellos puedan llevar a su propia familia y para que puedan caminar con Dios? ¿O ni siquiera van a saber de qué se trata? David, el rey David, hizo este mensaje, este esfuerzo de una generación pasando la estafeta a la otra. Dice la Biblia aquí en Primera de Reyes 2 que David llamó a su hijo, el que iba a ser rey de Israel, y lo sentó y le dijo antes de morir: hijo, esfuérzate y sé hombre. Estaba tratando de dar ese mensaje a su generación. Conoces la historia de David y sabes que no todo fue perfecto. Conoces sus luchas, conoces inclusive el contenido de su corazón. Lo puedes ver en el libro de los Salmos. Cómo había estas luchas, estos reclamos y finalmente esas rendiciones de su humanidad a Dios, de su corazón. El rey quería pasarle la estafeta a su hijo para que aprendiera de su experiencia. ¿Cuántas veces los que son papás no les dicen a los hijos: hijo, por favor, no hagas esto, toma buenas decisiones? Me acuerdo en alguna ocasión que llegué bien noche a mi casa cuando era joven y vivía con mis padres, y yo quería volver a salir. Y mi papá, le pedí permiso: papá, ¿puedo irme? ¿Puedo salir con mis amigos otra vez? Y me dice mi padre: bueno, te lo voy a dejar a tu conciencia. ¿Y qué clase de conciencia creen que tenía yo? Le dije: gracias, papá, y me fui. Porque tomamos nuestras propias decisiones. Nuestros padres quieren ver un fruto de la enseñanza en nosotros, pero a veces nosotros escogemos, ¿verdad? Y esto es lo que quería hacer el rey David. Hijo, aquí está mi experiencia, aprende de ella. Quiero evitarte los errores, quiero evitarte los sufrimientos. Quisiera que avanzaras de mí para arriba, no que fueras a retroceder a donde yo empecé. Todo padre lo quiere.
Pero todo hijo, yo entiendo que lo quieras eso ahora como padre, pero ¿cómo lo tomaste como hijo? ¿Aprendiste de las experiencias de tus padres? Bueno, la vida de Salomón es como una narrativa de esa experiencia, de la lucha de entre ¿sigo la instrucción de mi padre o sigo mi propio camino? Así que quiero invitarte a que hoy meditemos un poco en esto. Pero le quiero pedir al Señor, si me acompañas, a que Dios traiga esa revelación en nuestro corazón. Bendito Señor, Dios y Padre nuestro, te pedimos que hoy nos des una palabra y una revelación en nuestro corazón para entender nuestro llamado y nuestro propósito que nos has dado como hombres. Ayúdanos a entender el valor de este legado para compartirlo con nuestras generaciones y que no se levante otra generación que no te conoce. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces te quiero compartir hoy tres cosas. Tres cosas que definen a un hombre. Ponte trucha. Ahí anótalo en tu iPhone. Tres cosas que definen a un hombre. No es el carro que maneja. No es la loción o el perfume que se compró. La primera cosa que define a un hombre, lo que te define es tu búsqueda. Tu búsqueda. David le dijo a su hijo Salomón, este es el camino, pero David no pudo escoger el camino de su hijo. Salomón escogió su propio camino. David no podía caminar el camino por Salomón. Salomón escogió qué camino recorrer. David podía aconsejarle, podía enseñarle, podía modelarle inclusive, que tal vez mucho vio ese modelaje, ese ejemplo de papá. Seguramente lo vio Salomón. Pero no podía actuar por él. No podía elegir por él. David le dijo, guarda los preceptos, guarda los mandamientos del Señor Jehová tu Dios. Ya había habido una instrucción de Dios en la vida de este joven. Sin embargo, Salomón tuvo que escoger, así como tú has escogido en tu juventud, qué camino. No podemos tomar las decisiones de nuestros hijos. Podemos preparar el terreno, podemos modelarles. Pero cada generación va a escoger, va a establecer su propia búsqueda. Salomón recibió una herencia espiritual extraordinaria, pero aún así emprendió una búsqueda que la puede ver narrada ahí en la carta, la primera y segunda de Reyes. Salomón tuvo una búsqueda impresionante. El libro de Eclesiastés explica esa búsqueda y dice la Biblia que buscó la sabiduría como ningún otro hombre y obtuvo sabiduría. Buscó las riquezas y obtuvo riquezas. Tuvo una de las mayores herencias que ningún otro rey obtuvo. Tuvo placeres, fue un hombre que se dedicó a la búsqueda de los placeres, logros y poder. Todo esto fue parte de la búsqueda de Salomón. Y después de recorrer todos estos caminos, en su búsqueda, él concluye y dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué significa la palabra vanidad? Vanidad significa sin sentido, sin contenido, sin propósito. No vale la pena. Después de toda esta búsqueda, no encontró un valor real. Sí disfrutó de los placeres, sí disfrutó de la gloria, sí disfrutó de la fama. Y sin embargo, al final decía, todo esto es vano, no tiene sentido. El famoso actor Jim Carrey, el de The Grinch, dijo lo siguiente una vez que alcanzó el éxito. Dijo, creo que todos deberían de hacerse ricos y famosos y lograr todo lo que alguna vez soñaron para que puedan ver que esa no es la respuesta. Nos buscamos saciar de todas estas cosas que al final de cuentas no tienen valor ni sentido. La vida de Salomón nos expresa esta contradicción en el corazón del hombre, porque Salomón, como tal vez muchos de nosotros, podemos tener el mejor ejemplo
en nuestros padres inclusive. Podemos tener el conocimiento, la sabiduría, las bendiciones, el éxito y aún la protección de Dios. Y de todas maneras, escoger mal. Ir buscando aquellas cosas que realmente no tienen valor. Eclesiastés 12:13 nos describe lo que encontró Salomón. Fíjense, la sabiduría de darse cuenta en su propia vida de lo que era importante. Y él dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La sabiduría, dice, toda la sabiduría la puedo concentrar en esto, en esta frase, y es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y sin embargo, Salomón, teniendo este conocimiento y esta revelación, no lo hizo. Ser sabios no lo es todo tampoco. Así que la elección es nuestra. ¿En dónde está tu búsqueda, varón? ¿Qué persigues en la vida? ¿Qué es lo que tiene valor para ti? ¿En qué estás enfocado? ¿Cuáles son tus prioridades? Pero sobre todo, ¿qué clase de hombre quieres ser? Porque depende de ti. No depende de tus padres, no depende de tu esposa, no depende de tus hijos, no depende de la cultura ni del trabajo, depende de ti. ¿Cuál es tu búsqueda? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Qué clase de papá eres y quieres ser? Otra cosa que nos define como hombres son nuestros afectos. ¿Qué significa esto de los afectos? Bueno, es que no es lo que logras o lo que sabes, sino lo que amas, lo que habla más fuerte de ti. Lo que habla más fuerte de ti, otra vez, es lo que amas. No es tu intelecto, no son tus logros, sino tus afectos. Son los que van a hacer la diferencia en tu vida. Dios, el primer mandamiento que nos dio, allí en Éxodo, y en Marcos lo repite nuevamente, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué acaso tenemos un Dios narcisista que necesite que le amemos y le adoremos? ¿Será esa la razón por la que Dios nos enseñaba a amarle? ¿No será más bien que le pide que le amemos a Él para guardar nuestro corazón de amar las cosas equivocadas? Porque cuando no le amas a Él, amas algo más. Y no siempre amamos las cosas que nos convienen. Para que no ames el dinero, para que no ames los placeres, para que no ames la fama o aquello que el mundo te ofrece. Porque nada de esto va a saciar tu alma. Nada de esto te va a hacer feliz. Y cuando tenemos un amor equivocado, ese amor nos destruye. Un amor equivocado te destruye. No es que no podamos disfrutar de todas estas cosas, la fama, el dinero, los placeres, tienen su lugar en nuestra vida, pero no los ames. No dejes que esto tome primer lugar en tu vida. Salomón fue el hombre más sabio y más rico de la historia, pero no fue el mejor papá. Tampoco fue el mejor esposo de 1000 mujeres. Me imagino que la dinámica familiar estuvo un poco compleja. Pero la Escritura presenta a Salomón como un hombre extraordinario. Nadie tuvo la sabiduría que tuvo Salomón. Nadie tuvo las riquezas que tuvo Salomón. Las naciones y los reyes venían a escucharlo. Sin embargo, al final de su historia, puedes ver que sus muchas mujeres, dice la Biblia, desviaron su corazón, lo apartaron de Dios. Su corazón se desenfocó y su amor se enfrió. Lo que Salomón le dejó a su hijo Roboán, a la siguiente generación, sí fue un gran reino, fueron grandes riquezas, pero consecuencia, Roboán lo perdió en los primeros 2 años. No dejó sabiduría de corazón para su hijo.
El reino de Salomón se disipó rápidamente. Su herencia y su legado se esfumaron. En el siglo XIX, casi para iniciar el siglo XX, hubo un escritor muy famoso que se llamó Oscar Wilde. Fue un escritor irlandés muy famoso. No sé si has escuchado la historia del retrato o el libro del retrato de Dorian Gray. Y habla de esta persona que quería ser eternamente joven. Porque como joven quería vivir para los placeres. Y este era un reflejo, un autorretrato de lo que había en el corazón de Oscar Wilde. Y Oscar Wilde tenía un trasfondo cristiano, anglicano, conocía de Dios y estuvo interesado, pero no hubo un compromiso real con Dios en toda su vida. Como escritor, fue un hombre muy famoso, muy próspero, muy exitoso, muy famoso. Hacía recorridos por todas partes. Se casó, tuvo 2 hijos, pero en esa búsqueda encontró el centro de su enfoque en los placeres. Y vivió toda la fama, vivió desenfrenadamente para los placeres y vivió en una relación inmoral también, lo que le llevó a estar en prisión 2 años. Y después de ese emprisionamiento de 2 años, él escribe una carta reconociendo y arrepintiéndose de esa relación inmoral que tuvo y reconociendo cómo después de haber perdido la fama, el dinero, pudo reencontrarse con Jesucristo y finalmente antes de morir lo aceptó en su corazón. La vida de Oscar Wilde es como un reflejo también de la vida de Salomón, que tiene una experiencia, una búsqueda y puso el corazón en el lugar incorrecto, pero finalmente se encuentra con el Padre y se dio cuenta que estos placeres no le llenaban. Amar a la persona equivocada lastima. Seguramente muchos han tenido la experiencia de esto. Amar las ideas equivocadas nos engaña y vamos a sufrir las consecuencias. Amar las cosas nos hace vanos, codiciosos y avaros. Pero amar a Dios y su verdad nos libera y nos da la capacidad de levantar a una generación. Por último, te quiero hablar de el legado. Esta última característica que te quiero compartir hoy, que define a un hombre. Y el legado es lo que tenía Abraham. Porque Abraham escogió que iba a enseñar a sus siguientes generaciones a caminar con Dios. Dios no menciona las capacidades de sabiduría de Abraham. No habla de su éxito profesional, de su capacidad militar, ni de su riqueza, ni de su capacidad de gobierno. No habla de la abundancia de sus ovejas o de su conquista de las tierras. Tampoco menciona su inteligencia. La Biblia habla lo siguiente de Abraham: porque yo sé que va a mandar a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino de Dios. Esa es la característica que Dios observó en él. Dios escogió a Abraham porque pensaba generacionalmente, porque no era un hombre que vivía para sí, para sus propósitos, para sus propios intereses, para cosas vanas, egoístas, sino que tenía una visión de un padre. Por eso tiene el nombre, primero de padre enaltecido y después el padre de naciones. La visión de Dios siempre ha sido darle al hombre un corazón de padre para levantar generaciones que caminen con él. Este es el verdadero éxito de Abraham. No tan solo de guardar su fe, sino de sembrarla en sus hijos. Así que la Biblia nos muestra todas estas historias de las cuales podemos aprender tanto como hijos, pero también como padres. Nos enseña la Biblia que no es lo mismo herencia que legado. Porque la herencia es todas aquellas cosas materiales que tú les puedes dejar a tus hijos. Pero el legado es lo que les dejas adentro, en sus corazones. Ese ejemplo de vida, ese estándar de sí mismos
que reconocen su valor, que saben que son amados y cuánto valen, que no necesitan agregarse valor con cosas materiales o con la aprobación de los demás, y que conozcan a un Dios que siempre vela con ellos. Así que hoy te invito a que escojas ser la clase de hombre que Dios te llamó a ser, que definas cuál va a ser tu búsqueda, que te encuentres con Dios y que decidas caminar con Él, que lo hagas la fuente de tu valor. Cuando tú defines esta búsqueda claramente, no te vas a apartar de ella. Segundo lugar, escoge tus afectos. Ama a Dios, guarda tu corazón. No permitas que otros amores compitan con Él, porque Dios es celoso, porque Él cuida lo suyo. Guarda tu corazón, cuida tu corazón para el Señor. Y por último, establece un legado, porque tu legado eres tú mismo. Muchas personas pueden decir, es que yo no recibí un legado, nadie me enseñó, yo tuve un mal ejemplo, o yo he caminado mal toda mi vida hasta ahorita, pero ¿sabes qué? No todos tenemos o hemos tenido un legado, o a lo mejor sí lo tienes, pero todos podemos levantarlo. Está al acceso de todos. Cuando tu corazón se alinea con el Señor, todo lo demás va a tomar su lugar. Tu responsabilidad, tu fidelidad, tu diligencia, tu fe, tu perseverancia va a cambiar porque caminas con el Señor. Pero la responsabilidad está en ti. Sé el hombre que Dios te ha llamado a ser. Esa es la invitación que te queremos hacer el día de hoy. ¿Dónde inicia todo esto? Bueno, escoge hacer a Él tu fuente. Escoge hacerlo a Él tu protector. Escoge hacerlo a Él tu Padre. Y sé el hombre, ese hombre de verdad que te llamó a ser. Esa es mi invitación, papá. Eso es mi invitación, varón. Esa es mi invitación, hijo. Dios tiene un lugar para ti. Bendito Señor, te damos gracias, porque no te rindes, Señor, de conquistar nuestro corazón. Porque no nos rechazas, Señor, como Padre. Siempre nos recibes con los brazos abiertos. Te damos gracias, Señor, porque tú estás levantando en nosotros una generación fuerte, una generación que sabe llevar ese legado que tú nos diste a las siguientes generaciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.